Quisiera saber cómo te ves dentro de 10 años. Espero que pueda estar haciendo música y rodeada de la gente a quienes amo. Eso es lo que anhelo. Para algún día traspasar las fronteras del tiempo, de la moda, de la muerte, y llegar a ser recordada y dejar huella en los corazones de las personas a quienes amo y que me amaron. Un álbum me llega a gustar cuando capta la esencia del artista. Por otra parte, me enamora cuando el cantante y su obra conectan de una manera poética, contándonos una historia canción por canción. Y tengo la suerte de que en el vídeo de hoy analizaremos este tipo de trabajos. A finales de los 90, a Shakira le robaron una maleta llena de manuscritos y documentos de su nuevo proyecto discográfico. Los ladrones, por fortuna, no pudieron llevarse la joya más preciada de todas, la inspiración. Un disco arriesgado para el mercado latino, que supuso una reinvención para esta industria y además de sobrepasar los límites de la cantante, lleno de dolor, caídas y superación, sin dejar esa sinceridad que manifiesta en su arte. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos del álbum que cambió para siempre la carrera de Shakira, su tan elogiado e insuperable ¿Dónde están los ladrones? Shakira llevaba hasta el momento lanzado 3 discos de estudio, los cuales sus títulos definieron a la perfección cómo se sentía en cada etapa de su vida. Su debut con Magia era la llegada de esa joven chica a una tierra llena de oportunidades. Peligro fue la piedra con la que tropezó, una era que la llevó a plantearse abandonar su sueño luego del fracaso en ventas y las amenazas de echarla de su sello. Afortunadamente apareció Pies Descalzos, con el cual consiguió impulsar su carrera a otros países latinoamericanos, pisando fuerte y demostrando su mayor talento. Pero si Pies Descalzos expresaba su inconformismo de un mundo que desconocía, caminando descalza por su siguiente creación surgió de vencer este desasosiego. ¿Dónde están los ladrones? Se define como una evolución en todos los ámbitos, tanto en la composición como en la producción, donde trabajó junto al legendario Emilio Estefan, uno de los productores de habla hispana más importantes en aquel momento, el cual impulsó la trayectoria de cantantes como Ricky Martin, Enrique Iglesias y obviamente su mujer, Gloria Estefan. El matrimonio confió plenamente en la joven Shakira, marcándose como objetivo hacerla triunfar en el mercado estadounidense. Asimismo, la artista tendría la mayor parte del control creativo, formando así un vínculo de respeto y unión. Creo que él tenía que llegar a mi vida porque si no hubiera aparecido me hubiera vuelto loca. Estaba muy asustada antes de empezar ese proyecto. Y encontrar a Emilio fue una bendición, realmente él me dio toda la seguridad, toda la confianza que necesitaba y también puso a mi disposición las personas claves con las que pude trabajar, colaboradores, grandes colaboradores en este álbum. La perfección quedó grabada en su mente, creando hasta 3 o más demos para cada pieza hasta encontrar la que le dejara con los pelos de punta, haciendo que la etapa de producción se prolongara hasta los 9 meses. Dentro encontramos diferentes estilos y sonidos, entre ellos el dance, las baladas y por supuesto, el rock. Algo que suele reafirmar la cantante es que buscaba mostrar su verdadera cara, y es que los expertos estaban muy atentos a lo nuevo de la colombiana, ya que fue presionada por la crítica que esperaba algo mejor que su anterior era. No obstante, no se podía llevar por lo que dirían los medios. ¿Cómo va a ser Shakira para superar Pies Descalzos? Y no solamente el éxito, sino también la calidad de las canciones, ¿no? Sin que se perdiera la honestidad, la inocencia, la ingenuidad que poseían. Ante esa disyuntiva no tuve otra opción que ser yo misma y dejar que el milagro sucediera, el milagro de este álbum, que así lo considero. En la portada se refleja esta cercanía que deseaba obtener con su obra, empezando por su tipografía, escrita a mano por ella. Luego encontramos el título. ¿Por qué esa pregunta? Como expliqué con anterioridad, las primeras composiciones de la pista fueron robadas en el aeropuerto de Bogotá, Colombia. Esto provocó en ella una tormenta de sentimientos, desde la rabia, la confusión y el miedo. Pero ante este trauma apareció la duda. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban buscando? ¿Dónde estaban ellos? Hasta llegar a la conclusión de que existían muchos tipos de ladrones, los que te roban los sueños, los derechos o los sentimientos, yendo más allá de la pérdida material. Shakira posa con sus manos sucias, representando la culpabilidad y advirtiéndonos de que los ladrones podemos llegar a ser nosotros mismos, siendo ella también la responsable de manchar la bondad o protección, representado con el fondo de color rosa. Esos tintes negros que ella ha hecho plasman la corrupción, muy acorde con lo que nos quiere transmitir. Recalca esa filosofía
Shakira con los propios símbolos que están dentro del CD, mostrando las diferentes culturas que ha robado la cantante, como el sombrero mexicano por Ciega Sordomuda o el camello por el estilo oriental en Ojos Así. De 11 canciones veremos como en cada una van robando un trozo de ella, iniciando con una joven que se ha cansado de estar ciega y sorda para no toparse con la realidad que la acecha. Entre ese caos nos cuenta su lucha para el desamor y la búsqueda de su identidad, comenzando con su propia relación tóxica en Ciega Sordomuda nos avisa de que ha perdido sus sentidos al enamorarse, robando consigo su dignidad. En la composición, Shakira retracta un amor enfermizo hacia su amante, que la vuelve tonta, bruta, torpe o testaruda. Intenta borrar esa dependencia que presenta hacia él, pero inútilmente vuelve a aparecer en su memoria. Aun cuando nos habla de lo mal que lo pasa al amar, se nos contradice al utilizar una instrumentación de mariachis, usualmente tocadas para temas románticos. El primer sencillo presentó un triunfo comercial, al ser la primera canción de la intérprete en llegar a la cima de un listado de Estados Unidos. En el videoclip, dirigido por Gustavo Garzón, se nos muestra a Shakira en un ambiente surrealista, donde huye de la policía junto a su amado. En Si te vas, reprime esa obsesión llamada amor, y se enfurece al saber que ha sido sustituida por otra mujer. Escuchamos una parte más rockera del artista, siendo más directa y ruda, ya que le han robado su orgullo. Sin embargo, al ser abandonada por su pareja, Shakira intentará buscarse a ella misma, teniendo claro algo: si él vuelve, no estará para darle la bienvenida. Luego de intentar averiguar quién es, da la vuelta para descubrir que no será un proceso fácil. Moscas en la casa se define como dolor, la nostalgia de extrañar a alguien que nos ha dejado. Para ella, cuando esa persona se fue, el mundo se paralizó y fue descuidando tanto su salud como su bienestar, dando la metáfora de una casa llena de basura y moscas. Los días duelen sin ti, da a entender que le ha robado la felicidad. El tema se promocionó como el último sencillo de la era, aplaudida por la tristeza que transmite ante el fin de su relación con el actor Osvaldo Ríos. El vídeo musical en sí fue tomado de su MTV Unplugged, y el cual tuvo un gran impacto en su trayectoria, al ser su primer álbum en vivo y recibiendo su primer Grammy estadounidense. No creo nos habla de cómo le han robado su propio juicio, dejando el escepticismo como su única opción. Shakira no cree en nadie que no sea el verdadero amor. El cuarto single de la era contó con un éxito comercial descomunal, gracias a su ritmo funk y bailable, además de presentar un videoclip dirigido una vez más por Gustavo Garzón, burlándose de la corrupción política y de los estereotipos sociales. Se rumorea que esta canción iba a ser el primer sencillo, ya que podemos encontrar diferentes escenas que fueron puestas en Ciega Sordomuda. Inevitable es sin duda el alma del álbum. Shakira confiesa sus defectos, ya que para hablar de dos hay que empezar por uno mismo. La reflexión y el aprendizaje de poder conocerse concluyen con su búsqueda. Sin embargo, a su vez, continúa amando a la persona que se ha marchado. Una lucha interna de controlar su voluntad de dejar de amar, pero el robo de esta lo hace imposible. Llegando al corazón de muchos, la pista logró alcanzar el top 3 del listado latino de Billboard y la cima de muchos países hispanohablantes. Finalmente, en el vídeo musical presenciamos a una Shakira rockstar, dándolo todo rodeada de su público. Una vez que al fin nos conocemos, abrimos los ojos y observamos la realidad que nos rodea. Octavo día es una crítica a la política y a la sociedad, poniendo como protagonista el regreso de Dios, y este ve cómo su creación le ha robado su función divina, solo con el fin de esparcir oscuridad y tortura. La verdad, empecé a escribir el primer verso y no pude continuar hasta un año después, pero me gustaba tanto la historia de cómo Dios se había quedado desempleado, que además no sabía hacia dónde dirigirla, ni siquiera sabía el porqué, la razón por la cual había comenzado a escribir esa canción. Humaniza al creador transformándolo en un desempleado más por culpa de la situación económica. Algo parecido que hace Joan Osborne en One of Us, siendo una de las artistas junto a Alanis Morissette la fuente de comparación de los críticos hacia la colombiana. Por otra parte, continuando con la historia, Shakira en la lírica nos afirma que no es como los otros títeres que se deja controlar, remarcando que ha dejado de ser ciega.
Que vuelvas refleja ese sentimiento de falta de dirección y el miedo al abandono, donde nos muestra su parte más vulnerable, la dependencia de no poder vivir sin esa persona, mientras nos grita cómo le han robado su voluntad. Con el segundo sencillo, Tú, nos declara cómo le han quitado su razón de ser, atribuyendo como propietario de todo lo que siente y vive a la persona que ama. De una forma romántica, volvemos a escuchar este apego por su pareja y el pavor de estar sola. No obstante, forma parte de su aprendizaje para poder superar sus temores. La cantante admite que esta canción es una de las mayores declaraciones de amor que ha escrito, siendo querida por el público, llegando así al puesto número 1, además de contar con un vídeo musical dirigido por el mismo Emilio Estefan, donde para reforzar la dramatización de la letra está grabado en blanco y negro con una cámara estática y en una sola toma. El rock vuelve a inundar su espíritu con el tema que da nombre al disco. ¿Dónde están los ladrones? Nos traslada a la reflexión de la palabra ladrón y cómo existen varios tipos de asaltantes. Asimismo, expone su idea de que todos somos ladrones y por ende están en todas partes, sin importar la clase social, la religión o profesión. La balada que nació a las 4 de la mañana en un estudio de grabación con la luz apagada y el corazón roto. Sombra de ti nos cuenta su desmotivación y tristeza al vivir sin su pareja, únicamente con sus recuerdos, la presencia que la persigue y el dolor que la tortura. Ojos así nos relata una historia de amor, sobre la obsesión y la admiración. Ojos tan hipnóticos que enamoran. Al inicio de este álbum éramos ciegos y sin ninguna dirección, pero ahora concluimos este viaje con el descubrimiento de unos ojos. La pieza es una de las más conocidas del artista, sorprendiendo en ser la primera canción en mezclar ritmos árabes con el pop rock latino, raíces en las que pertenece a la familia materna de Shakira. Inclusive su propio nombre significa agradecida en aquel idioma. El vídeo musical es otro de los más recordados, donde presenciamos al artista bailando con su famosa danza del vientre, rodeada de simbología y cultura oriental. El tema fue presentado en los Latin Grammys de los 2000, acompañado de una escenografía impresionante. Al descubrir quién es y su destino, acaba expresándose en otra lengua, y de una forma poética, posteriormente llegaría a grabar Laundry Service. El disco consiguió ser el éxito más grande de la cantante durante esos tiempos, superando las expectativas de muchos de los expertos y medios de comunicación, además de ser aplaudido por la crítica, nombrándolo el mejor trabajo pop rock latino de la historia. Hasta la fecha, ¿Dónde están los ladrones? Ha vendido más de 7 millones de unidades a nivel global, otorgándole el título del disco en español más vendido en la carrera de Shakira. Y si su legado parecía poco, el proyecto fue incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, en el puesto 496 por la revista Rolling Stone, ganando 2 Latin Grammys por Ojos así y Octavo Día. Gloria Estefan, tras el descomunal éxito en Latinoamérica, decidió crear una versión en inglés. Esto a Shakira no le hacía demasiada gracia, ya que la joven artista no controlaba muy bien el idioma, aunque al traducir los tracks de Ojos así e Inevitable, vio una oportunidad para adentrarse al mercado anglosajón. Por desgracia, al tener tantos compromisos, la cantante dejó de lado la idea. Dar el salto al mercado anglo han sido pues Gloria Estefan y Jon Secada de manera exitosa, ¿no? Así que pues tengo alas de libertad y no me gusta que me las corten. Para seguir con la promoción, Shakira daría inicio a su gira Tour Anfibio. El nombre anfibio fue escogido por tener una definición muy parecida a cómo ella se manifestaba en ese momento, evolutiva y capaz de adaptarse a esa metamorfosis. ¿Dónde están los ladrones? Se convirtió en un fenómeno cultural dentro de la música popular y la cultura latina, marcando la década de los 90 y trascendiendo a la cantante como una icono del pop. Y aunque su siguiente proyecto la consolidó globalmente, ¿Dónde están los ladrones? Consagró a Shakira en la música pop. Antes de acabar, no olvides que si quieres un saludo, comparte este vídeo en las stories de Instagram o por Twitter. Y recuerda etiquetarme y tener la cuenta pública para poder verlo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook, a mis redes sociales y a mi cuenta de TikTok, donde tengo contenido exclusivo. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.